Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar obviamente al doctor Mauricio por la convocatoria, al cositante también, al equipo del Ministerio Público, al alcalde de Puerto Colombia, con quien hemos tenido oportunidad de encontrarnos y trabajar, a los ciudadanos significativos y representantes de las comunidades y obviamente a los colegas. Los procesos concesionados de 4G, 3G, primera generación, corresponden a instancias anteriores de gobiernos diferentes, obviamente al gobierno del cambio, que es la primera vez que tiene la posibilidad de estar en una opción alternativa para el país, que creo que para todos, considero yo, es saludable. Y obviamente tienen una regla de operación que en su momento gestaron esa posibilidad. Eso tiene obviamente unos componentes que obligan, por un lado, unos alcances que establece el concesionario en su oferta y que inicialmente el Estado debe honrar. Este contrato se firma en 2014, inicia preconstrucción meses después de que se firma y el proceso de construcción inicia hasta en 2015. Si uno lo mira en términos del tiempo que tuvo esta etapa previa, fue relativamente afortunado porque obviamente es un contrato que recibe una concesión en ejecución y la retoma y que tiene un CAPEX de 2 billones de pesos y un OPEX, que es la operación, de 1.9 billones de pesos. No son cifras menores, hace parte un poco del paquete de cuarta generación, que sumado es equivalente al ejercicio que ha hecho el país desde primera a cuarta generación a tener alrededor de 4 a 5 reformas tributarias. Eso no es menor, porque ha permitido adelantar el portafolio de infraestructura y adicionalmente incorpora unos compromisos que tanto el Estado como las entidades adscritas que lo materializan. Esta comisión tiene obviamente allí también un ejercicio de acompañamiento y de responsabilidad frente a la aprobación presupuestal y a la verificación del impacto de estas decisiones desde lo económico y desde lo social, una obligatoriedad que honra esos compromisos. La construcción, estos listados, digamos, están para conocimiento de ustedes, 146 kilómetros efectivamente, construcción de dobles calzadas, segundas calzadas, mejoramiento de 12 kilómetros, rehabilitación de 88 kilómetros y operación y mantenimiento, que es la etapa en la que en este momento estamos, de 81 kilómetros de calzada sencilla, 7 de segunda calzada y 11 kilómetros de doble calzada. Esta concreción tiene obviamente un marco normativo. Pasemos por favor a la siguiente. Ese marco normativo establece unas reglas de operación desde el Estado como política pública, pero también para los servidores públicos y para honrar el compromiso que establece el gobierno de su momento frente a una política de Estado. Simplemente para referir un dato, el COMPES que dio origen a esta consolidación del proyecto de 4G estimaba como fondos contingentes, es decir, los recursos que pueden cubrir tarifas diferenciales o riesgos comerciales, un valor estimado en 7 billones de pesos. Ese valor, como lo vamos a ver más adelante, ya se está quedando corto frente a lo que ha emergido como una realidad de la concreción de este proceso de construcción de infraestructura, y es que en su momento no consideró los impactos de manera suficiente que la construcción de esta infraestructura generaba. Perdimos la presentación, pero no importa, seguimos sobre lo que tengo yo allí previsto. Esa Constitución obviamente habilita al Ministerio para fijar tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que les prestan a quienes se benefician obviamente de la provisión de los mismos. Adicionalmente, la Ley 105 nos faculta para establecer, recaudar peajes y construir, rehabilitar y conservar vías a partir de esta fuente de pago, y adicionalmente permite que el Estado otorgue concesiones. Eso en la práctica es un proceso saludable para el país, que empezó en el 1991-93 aproximadamente con las primeras concesiones que estructuró el Invías y que hoy en día ya está entrando en la quinta generación y que esperamos en este gobierno, un poco en la pregunta del senador Martínez. Perdón, discúlpeme, estoy porque me disculpará la memoria a pesar de, ¿sí? González, perdón, del senador González, tiene que ver con una política pública que obviamente cada gobierno tiene que revisar y reajustar y que en la práctica tiene en este vehículo un instrumento esencial. Digamos, ha funcionado con las limitaciones que tenemos a veces en el control, pero ha permitido un proceso de consolidación de infraestructura saludable. ¿Y hay que hacer ajustes? Claro que sí, eso es parte de lo que las diferentes generaciones han incorporado, por eso tenemos una quinta generación. En la medida que esos contratos establecen una regla de operación, no se pueden modificar sin el aval del concesionario.
porque implica una responsabilidad para la entidad y adicionalmente para el funcionario que tome esa determinación de manera autónoma y tiene obviamente implicaciones. Lo tercero es que la ley 1508 habilita también un derecho a esa retribución, que es un poco la ley de APPs, que es en la que están anclados tanto estos mecanismos como los de iniciativas privadas. Ese marco normativo también establece una obligación de cobrar esos servicios. No puede haber tarifa cero. Eso es una realidad que tiene inclusive incorporado como taxativo el mecanismo de adopción del tema de peajes. ¿Cómo financiamos? La siguiente, por favor. La infraestructura que estamos construyendo, seguramente algunos de ustedes conocen esto en detalle, pero esto tiene dos componentes. Por un lado, y esto corresponde a un tema de política pública que está en los COMPES y en el mismo Plan Maestro de Transporte Intermodal, con recursos que se apropian en el presupuesto nacional, el CAPEX, y los recursos de operación y mantenimiento que vienen de cobro a los usuarios por el uso de esta infraestructura de transporte. Ese CAPEX y OPEX definen en principio el valor total del proyecto y determinan una proyección en función del número de años en que la concesión va a estar operando, que se cubren con los recursos que provee el Estado en vigencias futuras y con el recaudo de peaje. Esos dos mecanismos que la misma 1508 reconoce suman en el último año por una reglamentación que se dio en 2022 una fuente adicional que es la valorización. Esa valorización estuvo suspendido por un tema de definición de método y sistema sustraído del ordenamiento jurídico y limitó al Estado la posibilidad de tener una fuente alterna que desde la misma ley 105 en el artículo 30 estaba establecido como mecanismo para financiar la infraestructura. ¿Eso qué ha generado? Que parte de lo que ese mecanismo de valorización hubiera podido cubrir para construcción o inclusive para mantenimiento de operación, terminara cargado en los modelos concesionados actuales como parte de lo que debe pagar el usuario de la infraestructura o también como parte de recursos adicionales que debe incorporar la nación en su presupuesto y que hacen obviamente su curso en las instancias del Congreso para su aprobación. ¿Cómo se establecen las tarifas? Pasemos, por favor, voy a tratar de ir muy rápido con esto. Esas tarifas, para calcularlas, tienen en cuenta el valor del proyecto, que incluye operación y mantenimiento, la capacidad y disposición de pago. Es decir, la asignación de tarifas no desconoce la realidad socioeconómica de cada región en particular, así como tampoco la puede desconocer la asignación de tarifas diferenciales. Y eso tiene un tratamiento especial y una reglamentación que además está establecida por el Ministerio en una resolución del año 2008. Un aspecto importante es el tráfico promedio diario estimado, es decir, el número de vehículos que pasan por esa infraestructura, el tipo de vehículo y el alcance del proyecto. Esos cinco elementos son los que configuran el balance entre costo del proyecto, CAPEX y OPEX, y lo que financia el Estado o lo que acompaña el Estado con vigencias futuras y los recursos que se pueden captar por peajes. Nos devolvemos un minuto, porque allí la ley 105 establece también la posibilidad de las tarifas diferenciales, que se fijan en función de las distancias que se recorren o de características vehiculares y de costos de operación. Esa ley 105 en ninguna de sus partes o acápites establece la tarifa cero. Esto es importante porque a los servidores públicos lo que nos está arreglado y a los particulares lo que no les está prohibido. Y creo que en ese sentido, desde la responsabilidad que asumimos quienes estamos al frente de carteras o de entidades en ejecución de proyectos y contratos del Estado, nos corresponde una responsabilidad frente a las decisiones, frente a los compromisos, pero también frente a los contratos y la Constitución. Pasemos a la siguiente, por favor. En el caso particular de este proyecto, las fuentes de financiación son, en esencia, vigencias futuras, que es el 55.5%, y el recaudo de peajes, que en la definición de SBPIP quiere decir el valor presente del ingreso de peajes, que se debe estimar en cada momento en función de cómo anualmente se está comportando el peaje. El COMPES 3760, que era el que le refería al inicio, establece que para que el gobierno pueda acompañar los proyectos de 4G, debe tener una asignación presupuestal, además del valor de los proyectos, al interior los fondos de contingencia, que son los mecanismos en cada contrato de los cuales se desprende o se financia o se cubre mejor
el tema de diferencial de recaudo o de riesgo comercial, y es todo aquel recaudo que definida una tarifa al inicio del contrato se vaya a afectar en el curso del mismo para restablecer el compromiso de pago. Aquí no hablamos de equilibrio económico, sino el compromiso de pago que estableció el Estado. ¿Eso qué significa? Que ese programa que inicialmente estaba estimado en 64 billones de pesos, hoy tiene un fondo de contingencia de 7 billones. De lo que hoy en día, frente a este proyecto y frente a otros proyectos en la zona, está tensionando el presupuesto de la nación y las posibilidades que tiene la ANI como ejecutora de estos contratos frente a los concesionarios para activar nuevas tarifas diferenciales o considerar la extensión de recaudos, llamémoslo así, de valor cero, mientras se concilian temas técnicos como es el caso de Papiros. ¿Quiénes están beneficiando o quiénes se benefician de estas obras? Que es importante aquí para ilustrar o para asociar un tema también de información y de nivelación frente a lo que la ANI ha identificado en la zona, que además hace parte de los estudios económicos que en su origen habilitaron la definición de la tarifa. Tenemos una distribución porcentual de población que es principalmente urbanita, 84%. En una zona que efectivamente, como lo decía Carol, que hizo la participación, pasó de 20.000 habitantes en Puerto Colombia a 55.000. ¿Sí? Una población principalmente urbanita, que no es adicionalmente una población de bajos ingresos. Si miramos a la derecha, nos vamos a dar cuenta del nivel de escolaridad. Y en el nivel de escolaridad tenemos como profesionales y especialistas o con maestría y doctorado el 12% de la población. El 88% es población de menor nivel de educación, en correlación menor nivel de ingreso, y que principalmente tiene como decisión de viaje, en algunos casos cautivo, el transporte público. Transporte público que hoy en día ya tiene una tarifa diferencial y que en ese 12% adicional tiene, de alguna manera, lo que efectivamente refiere Carol, usuarios que tienen capacidad de moverse en vehículo particular y también los padres de familia que llevan a sus niños al colegio. En ese ejercicio, pasemos al siguiente, una caracterización que hicimos del comportamiento del parque, porque eso también tiene que ver con un tema de progresividad en la asignación de los beneficios del Estado, una identificación del valor de los vehículos, para identificar cuáles son los usuarios que están optando al beneficio del diferencial que hoy en día tenemos. Y encuentra uno que alrededor del 32% de los usuarios tienen vehículos de menos de 35 o 40 millones de valor. Y el 41 y el 51% aproximadamente, ¿sí? 59%, casi el 60% tienen vehículos de más de 40 y 50 millones, hasta vehículos de 100 millones de pesos o más. Y aquí hay una primera reflexión frente a las tarifas diferenciales, que además es una promesa del gobierno y que tiene que ver con la focalización de estos beneficios. Y es a quienes realmente beneficiamos con la asignación de tarifas diferenciales. ¿Sí? Ese dato es importante porque parte un poco de la tarea de la redistribución del ingreso y la focalización de los beneficios para quienes realmente son usuarios vulnerables de la infraestructura o que no tienen capacidad de pago. Recordemos que el 88%, el 80% se mueve en transporte público. El otro restante pueden ser usuarios de transporte particular, que aquí en esta discriminación nos sugieren capacidad de pago, ¿sí? Vehículos, no digo que de alta gama, gama media, gama alta, y que además en el modelo, que es algo que está a la derecha, nos pone con vehículos de 2008 hacia adelante y vehículos de 2018 a la fecha del 22%. Es importante porque en la práctica esa asignación tiene que tener un carácter progresivo de la forma como se destina los recursos. Ese ejercicio se hace en todas las zonas del país. Cuando hay peajes, se hace un análisis de tarifas diferenciales justamente para trasladar esos beneficios a quienes efectivamente son de alguna manera afectados por la instalación o el cobro de un valor adicional cuya capacidad de pago no puede cubrir. En el balance de los compromisos que se han adquirido, pasemos por favor, y las reuniones, aquí está la trazabilidad de lo que efectivamente en diferentes mesas de trabajo ha acogido en la conciliación y en la concertación la ANI en su momento y el Ministerio. El 8 de febrero, que fue cuando por las circunstancias de aumento de tráfico por la afectación de la 51B, se abordó una discusión frente a
una compensación por un tema de tráfico que no podía efectivamente el concesionario administrar, porque lo que terminó pasando es que el tráfico que venía por 51B se trasladó al corredor. Esa capacidad de respuesta no la tenía el concesionario, eso era claro. Él inclusive en noviembre o diciembre hizo un compromiso de levantar la talanquera cuando la longitud de esa fila llegara a 20 vehículos, ¿sí? Eso hay una verificación de cómo efectivamente lo logró o lo hizo, y a partir de allí se estableció un compromiso de que el peaje se restablecía tan pronto la 51B quedara habilitada, porque en últimas esa alternativa permitía que usuarios de esa zona tuvieran una opción de tráfico. El tema de la iluminación, lo que se acordó es, superado un tema de diseños y de importación de los elementos LED de energía solar con los que se iban a instalar, 3 meses para que el concesionario instalara la iluminación. Ese compromiso se hizo inclusive antes del 8 de febrero, yo estuve en esa reunión hacia noviembre, diciembre con el concesionario y asumió un compromiso de materializar el diseño de esa iluminación y la instalación. Y un acto de restricción entre el Ministerio y la ANI para efectos del tema de vehículos de carga. El 13 de febrero se hace una nueva mesa, se recogen propuestas de transportadores, sector educativo y alcaldía para el traslado del peaje y el tema de la revisión de seguridad y de la ubicación de la báscula. El 22 de febrero, la solicitud de suspensión de peaje, el no cobro de categorías 1 y 2, y hasta donde me ayuda la memoria y reposen las actas, no se presentó en ningún momento, además porque normativamente no lo podemos hacer, la posibilidad de que la suspensión tuviera carácter definitivo. Y más adelante vamos a ver por qué esa decisión tiene frente a eso unas implicaciones presupuestales que terminan afectando el presupuesto general de la Nación, como lo vimos anteriormente. El 15 de marzo se solicita el no cobro de categorías 1 y 2, la solicitud de restricciones en las que hemos contado con el acompañamiento del alcalde de Puerto Colombia, con la instalación de unos elementos de control y adicionalmente las resoluciones que se vinieron materializando, que más adelante las vamos a verificar. El 17 de marzo se verificaron unos compromisos o se asumieron frente al tema de seguridad vial. No es la primera vez que el tema entra en esta conversación y ya hay desde el concesionario un chequeo de las observaciones que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la operatividad del peaje asociado a la ubicación del TAC y la forma como se hace eficiente la circulación por allí. Se reitera el tema del no cobro de categorías 1 y 2 y todo el tema del censo de estudiantes y de transportadores en Puerto Colombia. El 24 de marzo se continúa con la suspensión y hay una revisión del modelo financiero frente a las implicaciones en el corto y mediano y largo plazo respecto a esa concesión. Y todas las mesas, efectivamente, como lo refiere el defensor, fueron acompañados por la Regional de Atlántico de la Defensoría, que ha servido, y lo agradecemos, de Secretaría Técnica en las diferentes mesas. La carrera 51B, que fue la que de alguna manera detonó esta situación, además del tema histórico que vienen con la ubicación del peaje en una zona de conurbación, que sucede con mucha frecuencia cuando las ciudades alcanzan las zonas interurbanas. La gobernación efectivamente lo honró. Esa habilitación ya permite una alternativa de tráfico sin cobro, ¿sí?, para los desplazamientos. El estudio de la evaluación técnico-financiera, que la ANI se comprometió a desarrollar y ya tiene 3 alternativas, inclusive se han venido socializando y cuyo compromiso era a partir de la reanudación de las mesas con la Defensoría presentarlo. El tema de iluminación, el compromiso efectivamente se ha llevado a cabo y ya hay diseños y estamos a la espera de que el concesionario tenga los dispositivos importados, porque es un tema obviamente que tiene que ver con tecnología que no se produce en el país porque es tecnología LED con energía solar para la instalación, y el tema de la báscula de pesaje, en donde la agencia hizo unas recomendaciones que no desaconsejan que la báscula se instale, pero sí hay unas recomendaciones para que no exista esa afectación de tráfico sobre el carril central. Algunas de ellas ya se hicieron, como es el caso de desplazar el TAC para el recaudo de peajes de carril izquierdo a carril derecho, y eso ya permite, digamos, un tema de seguridad en la zona. ¿Qué resoluciones se han firmado desde el Ministerio? Pasemos, por favor. Algunas con suspensión 45 días, prórroga de suspensión el 25 de marzo hasta el 31 de marzo, nuevamente una prórroga hasta el 15 de abril, posteriormente una prórroga de suspensión hasta el 22 de abril,
luego otra hasta el 30 de abril, luego otra hasta el 15 de mayo y una última que nos prorroga la suspensión hasta el 30 de mayo. Todo eso ha sumado 108 días de suspensión, en un dato que no es menor porque cada día de suspensión no es frente al concesionario, sino frente al compromiso que tiene el Estado de honrar ese ingreso de 20 millones de pesos. Es decir, cada día que ese peaje no recaude, que además no es un recurso del concesionario, es un recurso que va a una fiducia y posteriormente se habilita su pago en función del cumplimiento de unos indicadores mensuales que tiene el concesionario, está costando 20 millones y el mantenimiento de aquí a diciembre del no recaudo podría estar sumando alrededor de 6.500 millones de pesos. Esa es la discusión que en últimas, cuando la empezamos a sumar, nos pone en el escenario de las implicaciones de afectaciones económicas de las decisiones que en algunos casos frente a estos proyectos de concesión se pueden o no tomar por parte de los servidores públicos que estamos al frente de esas tareas. ¿Qué servicios se brindan? Y esta la vamos a pasar muy rápido porque obviamente a pesar de que está suspendido el recaudo, la atención del concesionario frente a los servicios que brindan las concesiones se sigue dando en la zona. Pasemos, por favor. Está todo el tema de atención de accidentes, primeros auxilios, mantenimiento de señalización. Anterior, por favor. Son, digamos, los datos que ustedes conocen de las concesiones ANI. Un tema que no es menor. Las concesiones con peaje, como en el caso de la ANI, que en el país son alrededor de 8.500 kilómetros y administran 117 peajes, permiten estos indicadores y obviamente una mejor respuesta a las afectaciones de la infraestructura vial, a los temas de atención de siniestros, atención de varados y restablecimiento muy rápido de la capacidad vial, son relativamente eficientes, con temas por revisar para mejorar su operación, mientras que el caso del Invías administra con 32, 34 peajes alrededor de 11.000 kilómetros. Por eso casos como el que referían de la vía Muniquirá u otros corredores a cargo del Invías tienen un impacto importante en términos de calidad del servicio ofrecido, porque con esos recursos, y este es, digamos, el escenario en donde la comisión nos ha venido ayudando e insistimos en que nos puedan ayudar un poco más, debe cubrir con esos 32 peajes y el recaudo 11.000 kilómetros. Y obviamente eso lo obliga a extender y a adelgazar el nivel de intervenciones en cada caso, no puede prestar los mismos servicios que un esquema concesionado que además tiene otras ventajas. ¿Cuáles son las afectaciones económicas y el impacto de estas decisiones? Lo primero es que, pasemos por favor, como lo vimos, ya con las concesiones en operación, en estos 2 años, las 4G que ya han entrado en etapa de operación y mantenimiento han generado un déficit o un impacto mejor en ese recaudo o en ese valor de 7 billones del orden de 140.000 millones de pesos por afectaciones a tráfico o por asignación de tarifas diferenciales o por la no entrada en operación de algunos peajes que hacen parte de las obligaciones contractuales. Y esas, digamos, limitaciones de poner en operación un peaje giran inmediatamente contra esos fondos de contingencia, porque es una obligación del Estado dando. Es decir, que de entrada ya tenemos en solamente las 21 concesiones de 4G, por estos 3 riesgos, 140 millones de pesos que ya están afectando esos planes de aportes y esos recursos de los 7 billones. Nos faltan todavía 18 y 20 años para que ese recurso de 7 billones se pueda utilizar. No, de los peajes no. Ese entró aparte y ahorita sobre eso, gracias senador, le hago una aclaración al momento que pase muy rápido por cada una de sus inquietudes. Pasemos al siguiente, por favor. Entonces, en ese balance, ese fondo de contingencias que tiene 7 billones, cuando lo vemos en concreto para este proyecto, nos indica en la parte de arriba lo que el modelo de concesiones tenía previsto para ese fondo de contingencias. El color verde nos establece cuál era el valor que ese fondo de contingencias para esta concesión tenía previsto consumir año a año. Ya en el año 2023, por esta afectación, estamos con un déficit de 8.000 millones de pesos. Es decir, del valor que teníamos, que ya se consumió, estamos sumando hoy en día 8.000 millones de pesos que no están todavía provisionados. Hacen parte de la actualización de los planes de aporte que deben recurrir al presupuesto de la nación. Y esa es la primera reflexión que creo que es relevante en esta discusión. Cada vez que activamos un diferencial o una tarifa diferencial o dejamos de recaudar un peaje o no activamos el cobro de un peaje,
en este caso en particular, estamos girando con el presupuesto de la Nación, porque el contrato y el proyecto de 4G ya tenía previsto una plata. Si esa proyección se mantiene año a año, pasamos de menos 8.000 millones de pesos a tener un déficit en 2042, precios 2023 o valores 2023, de 400.000 millones de pesos. Es decir, que adicional a los 7 billones que tenemos para todas las concesiones, de los cuales le corresponde a esta concesión un pedacito, tenemos que sumar para esta 400.000 millones de pesos. Si multiplicamos eso por 20, fácilmente nos da 8 billones que sumados a los 7 nos va materializando un déficit de 15 billones de pesos. Luego, cada decisión de estas, de no cobrar un peaje, de colocar tarifa cero por unos meses o por unos periodos mientras se concilian los temas técnicos y las discusiones con la comunidad, o no activar peajes, podría estar sumando, o ya está sumando en esa proyección, 8 billones de pesos más que tienen que salir del presupuesto de la Nación. Y presupuesto de la Nación que termina financiando usuarios que en algunos casos tienen capacidad de pago. Eso en la práctica no parece razonable, cuando en principio lo que nos invita a honrar la Constitución y la Ley 105 es que quien usa la infraestructura debe pagar por su operación y mantenimiento, porque gracias a la discusión la construcción la está financiando en este caso el Estado con el 55%. Entonces esa primera discusión es relevante en términos de lo que como Estado, indistintamente de quien esté al frente de esta cartera o el partido de gobierno al que corresponda, debe honrar. Y es cómo se complementan esos déficits que aparecen. Que nos obliga obviamente a recurrir a Hacienda en un escenario con déficit fiscal, donde además tenemos un problema de una adición presupuestal en curso y donde la reforma tributaria que aspiraba a recaudar 22 billones de pesos, hoy en día está recaudando menos, por efecto del entorno macroeconómico y todo lo que está pasando con las tasas de cambio y la afectación a los ingresos del Estado. Luego, esa decisión de no cobrar, así sea con diferenciales, el uso de esa infraestructura termina girando en contra del presupuesto de la Nación, que podría usarse de manera más acertada en otro tipo de proyectos, en educación, en salud, posiblemente en caminos comunitarios, y no estar apoyando un ahorro de usuarios con capacidad de pago. Y eso es parte, digamos, es una discusión importante en esto. Pasemos, evaluamos las alternativas, y en esta diapositiva quiero detenerme 2 minutos, porque estos fueron los escenarios que evaluamos o que evaluó la ANI para efectos de estimar el impacto de la decisión. El hecho de mantener una base de diferencial tarifario de 2.400 ya está impactando el fondo de contingencias en 398.000 millones de pesos en el largo plazo del contrato. El retiro del peaje, es decir, no cobrar el peaje o moverlo a otra localización sin que esa fuente de recaudo esté garantizada, es un déficit de 563.000 millones de pesos. El no cobro de la tarifa 1 y 2, que es una de las propuestas que ha estado en el medio de la discusión, implica un déficit de 526 millones de pesos a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Y el movernos con la tarifa de 1.800, que es la propuesta que tenemos acá para tarifa 1 y 2, y restablecer las otras, nos genera igual un déficit de 432.000 millones de pesos, que se suma al plan de aportes que tenemos de 483.000, que ya está consumido. Es decir, ese plan de aportes para este año ya se ha venido consumiendo porque en ese corredor otros riesgos tarifarios se han materializado en otros contratos. Y ahora les explico por qué. Si ustedes miran esa gráfica que está a la izquierda, que es el plano de la localización del peaje, esta vía, que es la Circunvalar de la Prosperidad, que cruza por Galapa, Juan Mina, se concibió en su momento como una alternativa de paso para el tráfico que va hacia el norte de Barranquilla, para restringir la circulación de vehículos al interior del distrito. Y eso no ha pasado. Luego, en la práctica, el ingreso esperado de esos dos peajes no ha alcanzado lo que los modelos sugirieron. Y entonces, ¿a qué estamos acudiendo? A ese plan de aportes de 483.000 para honrar los compromisos que el Estado adquirió en cada momento X del tiempo
con el concesionario. Luego parte un poco del ejercicio, hay que verlo en la escala regional, porque si nosotros partimos de la base de que podemos reubicar el peaje, poner tarifa cero solo en aras de la discusión, y no tenemos el restablecimiento del ingreso por otro lado, ese déficit va a seguir creciendo. Y eso es parte de los escenarios que la ANI evaluó, que solicitó a la Defensoría habilitar el espacio para poderlos ilustrar, y me disculpo y lo haré por escrito si eso generó, frente a la motivación de la resolución, alguna afectación que los pusiera en riesgo, pero estaba orientado un poco al agenciamiento de las reuniones que agradecemos nuevamente la Defensoría nos estaba ayudando a hacer. Eso se activó tan pronto se cerró ese modelo financiero y la evaluación. Luego, en la práctica, cualquier decisión que tomemos deberá contar, es deseable, con el compromiso de que Barranquilla, por ejemplo, pudiese, porque además es saludable en términos de siniestralidad y tiempos de viaje, y así lo hemos inclusive conversado con el alcalde de Puerto Colombia, que nos ha ayudado en eso, a restringir el paso por las zonas urbanas. Porque no logramos nada con proveer un paquete de infraestructura con unos tráficos esperados que buscan sacar el tráfico de paso al interior de los municipios y ciudades capitales hacia vías 4G, cuando no se hace la tarea en ese sentido. Y permitimos que los vehículos de carga sigan entrando a los municipios y cascos urbanos, afectando la seguridad vial, los tiempos de viaje y el bienestar de los ciudadanos de esa zona. Tenemos que, lo primero, la Nación y el Ministerio tienen la obligación de cobrar los peajes porque es una fuente que financia operación y mantenimiento de las vías nacionales. Hay unos imperativos legales que nos conminan a honrar esos contratos y esos mecanismos de pago. Lo segundo, estamos actuando en el marco de la Constitución y la ley, en especial lo que determina la Ley 105, que es la ley que nos habilita para cobrar peajes y valorización, la 1508, que es la Ley de Infraestructura, la Ley de APPs, y el COMPES 3760, que nos estableció el rango en el que nos podemos mover para aplicar tarifas diferenciales. Tercero, hoy en día hay un beneficio por la suspensión del cobro del peaje en personas, como lo vimos, con mayor capacidad de pago, mientras que población con menores ingresos ya tiene el beneficio porque se están movilizando en transporte público, justamente porque son cautivas de transporte público y no tienen la posibilidad de tener un vehículo particular. Y aclaro, no estoy satanizando el vehículo particular, simplemente que en la lógica de la movilidad sostenible y en una premisa que además hace 40 y 50 años las ciudades y el mundo está adoptando, quien contamina paga y quien ocupa el espacio paga, y además en el Estado quien se beneficia de los servicios que presta pues debe cubrir un valor mínimo, y es lo que estamos planteando para esos usuarios que tienen además capacidad de pago, como lo vimos, y que adicionalmente no podemos nosotros establecer tarifa cero. Ahí están los diferenciales que estamos viendo. Desafortunadamente la presentación no nos ayuda a discriminar, pero la tarifa contractual es de 6.300 para categoría 1. El diferencial que teníamos hasta antes del 8 de febrero era de 2.400, y adelgazamos un poco estresando ese modelo financiero para proponer una tarifa diferencial para categoría 1 de 1.800, y en categoría 2 la tarifa contractual es de 7.800, teníamos una tarifa de 2.400 antes del 8 de febrero, y la que estamos proponiendo para el 30 de mayo, para la siguiente resolución, es de 1.800 pesos. Adicional, se han revisado 6 mesas técnicas, donde obviamente se evaluaron las alternativas, se presentaron las estructuras tarifarias, se exploró el tema de la reubicación de peaje, pero esa reubicación tiene las implicaciones que les referí, y es que yo traslado el peaje, pero a un corredor que no tiene demanda. Luego lo que estoy haciendo es aumentar el problema para el Estado, porque no tengo la garantía de recaudo que haría probable cubrir eso. Adicionalmente, la propuesta de la ANI mitiga el impacto para algunos usuarios, ¿sí? Para los usuarios de menores ingresos, y también habilita lo que la Constitución y la norma nos permiten, que es una tarifa diferencial para otros usuarios. Se prevé una reducción, obviamente, de ese ingreso en categoría 1 y 2, que representa un aporte adicional de la Nación, es decir, el centro de esta discusión, y ya con esto paso muy rápido a las inquietudes de los senadores, de 33.000 millones de pesos. Es decir, que de prosperar la sugerencia, o inclusive lo que el ministro en su momento planteó, que no está leído en el contexto completo, de tener tarifa cero, es un giro de 33.000 millones de pesos, que obviamente desde la ANI no podrían acompañar, y mucho menos desde el ministerio,
por el impacto en el tema presupuestal y porque adicionalmente hay una responsabilidad fiscal para los servidores públicos que tomemos esas decisiones. Aquí hay unos anexos, inclusive están allí, pero quiero muy rápido pasar en 5 minutos, 5 o 6 minutos, sobre los temas que cada uno de los honorables senadores nos refirieron. En la presentación del doctor Miguel El Citante, que además agradecemos porque lo que han referido varios es que este debate es saludable para lo que el país va a afrontar en los próximos meses. Nosotros sí quisiéramos que los fragmentos de los videos se vieran en contexto, porque en últimas eso permite un poco de justicia, o mejor, de claridad frente a cómo se presentaron los hechos y las afirmaciones que aparecen allí. Lo segundo, mal podríamos nosotros, evidenciado este marco normativo y las restricciones que tiene la ANI, tomar una decisión que vaya en contravía del marco normativo actual. Esa es una situación bastante complicada, un poco para mí y un poco más para la ANI, frente a la responsabilidad que tienen en el daño antijurídico para el Estado por no honrar un compromiso contractual que está atando una fuente de pago. Lo segundo, la suspensión definitiva. Está claro que con ese marco normativo y las restricciones y la operación del contrato no podemos habilitar, ¿sí? La suspensión definitiva del recaudo o inclusive la tarifa cero para 1 y 2 no tiene marco normativo en el cual nos podemos mover, y lo hemos hecho de carácter temporal, con las implicaciones de impacto fiscal que ustedes vieron en el balance que les presenté. Los compromisos, senador Miguel, efectivamente se han cumplido. Mauricio, discúlpeme, Mauricio, doctor Mauricio, se han cumplido por parte de la ANI y estamos en la disposición de sentarnos con las comunidades, con el acompañamiento del senador para que las verifiquemos. Igual ese espacio que nos estamos dando, que insisto, no es definitivo, nos permite ir alimentando esa información y teniendo la tranquilidad de que no vamos a tomar una decisión, por un lado, que vaya a afectar el presupuesto o los ingresos de la nación, que ponga en riesgo los contratos por la obligación que tenemos de honrarlo y que recoja las preocupaciones de las comunidades en su mayoría. Habrá algunas que difícilmente por imperativos legales podríamos acompañar, pero es parte un poco de lo que hemos venido construyendo en estos meses. Lo segundo es que el gobierno, de manera responsable, además como lo refería también en el cuestionamiento que nos hacía el senador Ciro, tiene una responsabilidad hoy en día de plantear cómo va a afrontar el tema de los peajes. Y yo me separo un poco de la generalidad que propuso, porque jamás he acompañado que los peajes no se honren. Es más, desde cuando estaba en Bogotá he sido siempre defensor, porque además vengo del mundo de la ingeniería, de que la infraestructura se financia y se mantiene con peajes. Luego yo acompaño todo lo que desde el punto de vista del Estado implique, porque además es mi obligación legal y un tema de principio como ingeniero en transporte y vías, de honrar los compromisos de los peajes. Ese es un mecanismo que aquí en muchas partes del mundo permite construir infraestructura. Y desde la ANI y desde el Ministerio va a ser la línea que mantengamos, porque eso que nos permite seguir ofreciéndole al mundo la posibilidad de que vengan a invertir en nuestros proyectos y nos presten recursos, porque estamos honrando los pagos. Cada erosión de estas fuentes de pago implica una pérdida de confianza en bancas de inversión, en fondos de inversión y en fortalecer el portafolio del país, que nos cuesta bastante y que es equivalente, como lo dijimos, a 5 reformas tributarias. Refería el senador Cepeda de un peaje antitécnico. Efectivamente, parte de la revisión que hizo el equipo de la ANI, que podría sugerir el traslado, tiene una implicación, y es que efectivamente trasladarlo aumenta el problema, porque en el otro corredor no estamos teniendo el recaudo que efectivamente compensa esa pérdida de ingreso en papiros. Y eso es un ejercicio que hay que mirarlo en términos no solo de esta concesión. Si recuerdan la presentación, la disminución de esa fuente puede obligar a que el contrato anticipe su liquidación. Y esa liquidación por sustracción de una fuente de pago suma alrededor de 800.000 millones de pesos, que es el equivalente a garantizar al concesionario su utilidad sin que haya hecho las obras. Y eso es un mecanismo que está gravitando sobre este peaje y sobre otros muy cercanos en la zona. En la medida que no se permita o no se habilite el recaudo y se honre ese compromiso, vías como la de Autopistas del Caribe, corredor de carga,
que tiene un peaje cerquita, se ven expuestas a que se liquide anticipadamente el contrato. Y las cláusulas de liquidación de estos contratos son costosas para el Estado y no permiten la entrega del servicio, sino que prácticamente es garantizar un ingreso o una utilidad esperada, y están del orden de $500 millones de pesos a $1 billón de pesos. Es decir, nos quedamos sin la fuente de pago, pero nos quedamos sin el proyecto y tenemos que pagar recursos para compensar al originador o al concesionario que se ganó la concesión. Y eso no fue un modelo que nosotros implementamos. Esto viene de un modelo que se estructuró para generar lo que en su momento hoy acompañamos, es confianza inversionista. Esa fue una decisión que el Estado en un momento afortunado tomó, pero que hoy en día nos está de alguna manera desbordando porque nos quedamos solamente con dos fuentes: peajes y vigencias futuras. Y hasta ahora vamos a empezar a aplicar la valorización. Eso responde un poco al tema de política pública. El tema que refería el senador Gallo, coincidimos en que efectivamente el modelo de peajes ya está teniendo un nivel de erosión que le quita legitimidad. Y con las IPs hicimos un ejercicio un poco desafortunado, hay que decirlo. Fuimos muy optimistas con el ingreso esperado de esas casetas nuevas y en algunos casos pasábamos en casetas existentes de pagar 9.000 pesos a 27.000 pesos en categoría 1. Eso en términos sociales es difícil de materializar a pesar de que se vean las obras, porque es literalmente multiplicar en algunos casos por 2 y por 2.5 el cobro del peaje. Entonces, hubo algunas decisiones que siguieron erosionando el modelo y que obviamente para la siguiente generación, la quinta y la sexta, ya tiene una adición que es la fuente de recaudo de valorización, pero también unos modelos que en el caso de El Valle y Quindío ya se están explorando como vías del Samán, que permite que esa estructuración no la haga un operador concesionado habitual, sino el mismo Estado, y empaquete proyectos con mayores alcances, y a eso le vamos a apostar un poco, sin desconocer que el esquema concesionado sigue siendo vital y necesario. Efectivamente, reconoció una preocupación de carácter macroeconómico que estaba afectando el bolsillo de los colombianos y que prácticamente pone recursos de ahorro porque no les impone el aumento del IPC. Pero efectivamente eso es botar el balón hacia adelante. Eso hay que restablecerlo, y el decreto inicialmente tenía una expectativa de 1 año, mientras las condiciones macroeconómicas se domestican un poco. Ya estamos revisando con Hacienda el ajuste de esas tarifas. El momento depende un poco de unos activadores que tenemos que acordar con ellos, pero el mecanismo para compensar ese diferencial de ingreso que se da por la congelación de las tarifas está previsto con Hacienda que se incorpore en la adición presupuestal. ¿Por qué? Porque en últimas es una irrigación directa del Estado hacia todos los ciudadanos que les disminuye un pago que en principio puede volverse un ahorro en su ingreso porque no están pagando el 13-14% de aumento de la tarifa. Pero eso es sostenible en 1 año, porque efectivamente si lo mantenemos en el tiempo, estamos generando un déficit anualmente del orden de $1 billón de pesos en el primer año. Si nos vamos a los 4 años de gobierno puede llegar a 1.5, 1.7, porque esto es una indexación. Es un poco la perversión del interés corriente y las tasas de rentabilidad que esperamos, o que en la práctica el dinero tiene en fuentes alternativas, ¿sí? Que es un poco como se estructura esto. En cuanto a lo que refiere al senador Sabraín, ya me tomo 5 minutos más, presidenta, gracias. Los concesionarios no son propietarios de los peajes, tampoco lo son las regiones. Los peajes son un mecanismo del Estado para recaudar parte de los costos de operación y mantenimiento, y en algunos casos permitieron construcción de infraestructura en el 70% o 65% con recursos de la nación, y el 45%, como en este caso, paga solamente operación y mantenimiento. Luego lo que hace el Estado es irrigar recursos en ciertas zonas, en algunos casos con el 45%, en otras con el 55%, en otras con el 70%, para financiar CAPEX, parte de López, y el restante, en función de la capacidad de pago, lo pagan los usuarios de la vía con tarifas diferenciales. Eso pasa en Pasto, en Boyacá, en Santander, en el eje cafetero, en la costa norte, con la con la aplicación de unas características particulares de cada zona, porque cada adopción de tarifa de peaje hace un estudio socioeconómico. No son los mismos valores de diferenciales en la costa o en Pasto, porque además la carga de los proyectos en impacto es diferente. No es lo mismo hacer una vía en el llano que hacer una vía cruzando la cordillera central. Los costos de mantenimiento son diferentes y la inversión del Estado puede ser mayor.
En el caso de la inquietud que nos plantea el senador Giro Ramírez, la actitud de este servidor y del sector es honrar los contratos, y en el vehículo de los peajes tenemos un mecanismo mientras encontramos una fuente alterna que no va a reemplazar totalmente los peajes, pero sí puede disminuir el impacto de ese valor en el pago de los usuarios de la zona y en algunos de, digamos, usuarios de largo recorrido. Porque si tenemos una fuente alterna que reemplace parte de esta fuente que se cobra a los usuarios, podemos balancear mejor el modelo. Ya estamos empezando con los estudios, la idea es empezar ese proceso. Históricamente le hemos demorado al país, porque es claro para todos que la infraestructura genera beneficios no solo para los usuarios, sino para los propietarios y los suelos alrededor de las zonas, tanto en el sector urbano como en el sector interurbano, pero no hemos recuperado o recaudado ese beneficio. Se ha quedado de alguna manera puesto allí con mejores oportunidades para esos suelos. Luego allí, esa pregunta de quién paga la infraestructura, hoy en día podemos decir que se cubre con tres actores: el Estado con vigencias futuras, los usuarios con el tema de peajes, y esperamos el próximo año ya empezar a incorporar en las nuevas concesiones el tema de valorización. Eso debe generar una posibilidad de que tengamos lo que en Estados Unidos se denomina peaje sombra, y es que el pago del peaje no se siente, porque se traslada a otras fuentes de recursos que posibilitan la construcción de infraestructura sin requerir el pago del uso diario, sino básicamente es como pagar un impuesto sin darse uno cuenta. Pero ahí está una fuente adicional que hasta antes del decreto 2022 no teníamos, y por eso estamos en este estrés del costo del peaje, porque prácticamente el 45% se lo estamos cargando a los usuarios, y por eso la atención no solamente en Atlántico y en Bolívar, sino en Cauca, en Santander y en Boyacá, que obviamente la veíamos de cerquita cuando íbamos de Duitama a Tunja y aquí a Bogotá. El senador Flores, digamos que lo que refiere el viceministro Eduardo tiene que ver justamente con nuestra obligación de tratar de honrar los compromisos y obviamente buscar una mínima afectación de daño antijurídico frente al Estado. Y es en esa línea que estamos desde el Ministerio moviéndonos. El tema de los derechos que sugieren estamos afectando. Lejos de nosotros, del sector o de los concesionarios, afectar el derecho a la vida, a la educación, a la movilidad, a la seguridad vial y a la economía y productividad. Justamente la construcción de infraestructura busca habilitar de manera segura y eficiente estos derechos y los pone de relevantes cuando efectivamente construye y financia esa infraestructura con el concurso de la nación, con el aporte de los ciudadanos, pero también con unos estándares y exigencias que deben honrar los concesionarios y los contratistas cuando ejecutan las obras. El tema del senador González frente a la política de peajes tiene que ver un poco con lo que le planteaba de las 5G, sexta generación y unos mecanismos alternos, y obviamente nuestra obligación y compromiso de instar con los mecanismos que tienen los contratos a los concesionarios para que cumplan lo que contractualmente están obligados a entregarle al Estado, a los ciudadanos y a los usuarios de las vías. Y es una tarea en la que nosotros no bajaremos la guardia. Es un ejercicio que además desde la ANI se ha construido con relativo carácter en construcción, pero que se nos ha olvidado el mantenimiento de operación, y ya estamos reforzando equipos. Desde cuando entré yo a la ANI entendí que hay un problema de seguridad vial, un tema de operación y mantenimiento que tiene que modificar la forma como controlamos. El tema de la preocupación del senador Garcés, estamos habilitando recursos de 800.000 millones de pesos que nos pide la gobernación para el peaje de Barragán, que también es una alternativa para allí. Ya generamos peajes diferenciales para que el impacto en los transportadores, en carga y pasajeros no afecte la capacidad de pago de los generadores de carga y también de los usuarios. Luego ahí hay un mecanismo que ya nos está sirviendo. Y digamos que en cuanto a las inquietudes de Carol y de quienes vinieron de la comunidad, pues con esta presentación esperamos dar ilustración amplia y suficiente, y quedamos atentos a la convocatoria que pueda hacer la Defensoría, con la claridad de que estamos aplicando los mecanismos que contractual y legalmente tiene habilitados el Ministerio para, por un lado, en la medida que la norma nos lo permita, cumplir los compromisos que sean cumplibles, honrar los contratos del Estado y, lo más importante y no menos relevante, respetar la Constitución y las leyes, porque en última esa es la tarea que tenemos desde el sector
para evitar daño antijurídico, honrar los contratos y tratar de cumplir en la medida de lo posible, sin afectar el patrimonio público, los compromisos que personas del equipo de gobierno han hecho en el pasado. Si desafortunadamente, por una mala interpretación o por una transmisión inadecuada del alcance que pueden tener esos compromisos, dejamos en riesgo al Estado, mal podría este servidor acompañar algo que nos pueda dejar vulnerables y que adicionalmente tiene un impacto en términos de la confianza en estos modelos concesionados y en lo que implica la utilización del peaje como fuente de pago. Esos eran, digamos, como los temas. Muchísimas gracias. El tema del nuevo aumento ya está previsto en la adición presupuestal y vamos a empezar con las APPs. Ahí tenemos un tema aún pendiente con las IPs que estamos revisando con Hacienda, pero ya le hemos planteado al doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, como lo hicimos en su momento con el doctor Ocampo, que esos recursos en últimas deberían aforarse para honrar los compromisos que de alguna manera una decisión de política de Estado que tiene que ver con un riesgo que no estaba previsto les traslada como carga a los concesionarios y que tiene un impacto favorable para los ciudadanos, pero que tiene que instarnos a cumplir esos compromisos de pago. Gracias, presidente. Primero, celebrar y agradecer el tono constructivo y además de alguna manera pedagógico de la discusión, porque en últimas acerca preocupaciones de la comunidad, la postura de los representantes en el Senado de esas comunidades y obviamente la aproximación técnica un poco aburrida de lo que como, digamos, cabeza de cartera y en su momento presidente de la ANI tuvimos que agenciar. Adicionalmente, precisarle al senador que lejos de mí, por efectos de honrar un contrato, se me pueda asociar a que represento los intereses de un gobierno pasado. Trato, por principio, de ser justo en la palabra, trato también por principio de acompañar una propuesta del presidente que conocí cuando era alcalde y que adicionalmente me permito estar al frente de inicialmente la Agencia Nacional de Infraestructura y de el Ministerio de Transporte, y como funcionario público y como gerente público tengo la obligación, como la tienen muchos otros servidores públicos y gerentes públicos, de honrar los contratos. Y eso no puede asociar esa obligación a que estemos acompañando, ni mucho menos estamos acompañando políticas de Estado. Y creo que en eso es importante hacer la precisión. Y adicionalmente, agradezco y celebro la invitación que hace la senadora Imelda y que adicionalmente también adhiere el doctor citante, para que podamos sentarnos en un espacio de tranquilidad, con más detalle frente a los números, frente a las implicaciones, y dejando claro que la responsabilidad tanto del Ministerio como de la ANI está de alguna manera buscando precaver el daño antijurídico, que ya en el balance de ese contrato tiene un déficit importante de casi 400.000 millones de pesos. Cada decisión adicional que se tome de sugerir tarifa cero tiene un efecto contagio que no podemos acompañar, porque estamos erosionando en la práctica el mejor vehículo que a la fecha el Estado ha encontrado para gestionar el portafolio de infraestructura. Y creo que es un mensaje que es importante. Por un lado, la tarifa cero no está reglamentada en la Constitución, ni en la Ley 105, ni en los decretos que nos habilitan para establecer el cobro del peaje. Y adicionalmente, promover este tipo de iniciativas tiene un impacto que puede estar erosionando los proyectos carreteros, los proyectos férreos, los proyectos aeroportuarios y los proyectos de universidades y centros de salud que está promoviendo este gobierno. En ese sentido, estamos con la mejor disposición, como ha sido hasta ahora y seguirá siendo mientras estemos al frente de la cartera, para revisar con ustedes los escenarios, para evaluar también los riesgos y para sobre esa base, en la perspectiva de la preocupación de las comunidades, buscar mitigar los impactos de las decisiones y obviamente resolver este tema que tiene un impacto de carácter nacional porque justamente afecta a un tema de política pública. Muchas gracias.